Él se presenta esta vez como candidato en la Ciudad de Buenos Aires a diputado nacional. Pero figura como Jorge Altamira la boleta, pese a que no es el verdadero nombre de Jorge Altamira. Bueno, eso es una discusión que es verdadera. Está bien. No es el de nacimiento, ¿puede ser? Claro, sí, correcto. No, es interesante eso de verdad. Después de todo es interesante también. Digamos, porque ustedes tienen acá una chica, le pregunté el nombre y me contó cómo sus padres le encontraron ese nombre. Ludmila Moscato, la productora general. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el nombre de uno? Uno, el que heredó o el que uno decidió tomar especialmente como batalla, ¿no es cierto? No, claro. Pero lo curioso es que ustedes son 3 hermanos varones y todos se cambiaron el nombre. Bueno, pero eso se lo preguntan a ellos. Ahora que por otro lado no están en campaña, así que... Y no hacen... No, bueno, pues es una curiosidad, que sí. 3 hermanos con una vida pública de distinta manera. Lo que yo te contaría que es mucho más curioso es la fiereza de nuestro orgullo por el apellido que tenemos, que es Bermus. Éramos una patota Bermus, no éramos cualquier Bermus. Entonces esta circunstancia de que la vida lleva a cambiar el nombre es curiosa, ¿no es cierto? Porque yo le decía a un tipo, le digo, Bermus es lo más orgulloso que tengo yo, es el nombre de mi padre al que adoro, o al que adoré, y el nombre de mi hijo al que adoro. ¿Y qué hacía Bermus, padre? Es un obrero gráfico. Obrero gráfico. Sí. Ajá. Y bueno, de él aprendí muchas cosas. Sí. Puedo contar, porque los hermanos son Ismael Bermúdez, que Ismael es un periodista de una larguísima trayectoria, además es el que lee las resoluciones, entiende, explica, economista. Ismael trabaja... Y pone mal a los funcionarios. Trabaja ahora con Jorge Lanata. El terror del Ministerio de Trabajo, en principio. Sí, del ANSES, porque es el que lee las resoluciones y demás. Y el otro hermano, Luis Fabre, que se hizo muy conocido en Brasil, no tanto aquí por su trabajo como asesor y consultor del Partido de los Trabajadores. Sí, del gobierno de Brasil. Del gobierno de Brasil. ¿Está en Brasil todavía? Sí, totalmente. Ajá. Entonces uno es Fabre, el otro es Altamira y el otro es Bermúdez, y en realidad son todos Bermus. No solo todos Bermus, todos progresistas, de izquierda, hinchas de Huracán. Todos hinchas de Huracán. Absolutamente. Ajá. La familia nuestra tenía una homogeneidad que ya de chiquitos nos llamaba la atención. No discuten, se juntan, se ven, discuten de política. Absolutamente, claro, siempre. Sí. Es muy interesante, además, con estas personalidades que son mis hermanos, discutir de política. Son 3 hermanos varones. 3 varones y una mujer. ¿Y que no? ¿Cómo se llama? Florencia. ¿Y cambió el apellido? No, ¿ves? No. Ni siquiera en eso, hay variación en todo. Ahí está. ¿Y cómo son esas mesas familiares? No, son fantásticas, ahora mucho más pobladas. Bueno, por un lado perdimos a nuestros padres, pero más pobladas por sobrinos y maridos de sobrinas y esposas de sobrinos, y entonces... ¿Pero se habla de política o, como hemos escuchado de otros dirigentes, a partir de lo que es esta suerte de tensión o el país dividido, como quieran llamarlo, se evita hablar de política? No, hablamos de política. Lo que ocurre es que, bueno, no puedo comparar con otras mesas familiares estrictamente, pero digamos tiene cierto alcance lo que discutimos, hablamos de cosas relativamente fuera de la cotidianidad, a ver quién va a ser candidato, ese tipo de cosas, no, generalmente no las charlamos de problemas que nos interesan más, de América Latina, sí, charlamos de cosas que son muy interesantes, sí, claro que ya hablamos de política. Y Altamira a lo largo ¿lleva cuántos años como militante del Partido Obrero? No, del Partido Obrero desde que se fundó el Partido Obrero. Yo en lo personal creo que mi madre me parió y ahí levanté un puño en alto y dije vamos con la izquierda. Pero porque el padre obrero gráfico ya militante del Partido Obrero, ¿o no? No. Mi padre era un hombre, un sindicalista muy importante, en el sentido que tuvo una participación muy importante en la Federación Gráfica Bonaerense, siempre con dificultades, porque la parte más importante de su militancia fue en lo que se llamó la década infame, donde, como me decía, había que pagarle el tranvía a los obreros para que vinieran a una asamblea, y había represión. Y después simpatizó fuertemente con el peronismo, como todos nosotros, a partir del 45. Ajá. Quizás del 44.
¿Trabajó alguna vez en una fábrica, en una gráfica, en una imprenta o...? Mi padre. No, en imprenta no. Yo hice diversos trabajos y después hice principalmente periodismo. Llegué muy tarde al periodismo, pero llegué al periodismo. No, las gráficas las conocía porque como era el hijo mayor y vivíamos en forma extremadamente apretada, era natural que mi padre hiciera conmigo dos cosas. Los días de semana, algunas veces, si no tenía que ir a la escuela, me llevaba a la empresa que trabajaba y yo me quedaba mirando, me quedaba dormido encima de un paquete o una pila de papeles y después me llevaba a la cancha los domingos. Ajá. Ahora, entonces y a lo largo de todos estos años de militancia en el Partido Obrero, simultáneamente, ¿ejerciste alguna profesión? Sí. Sí, siempre fui periodista. Yo empecé, pues sabes que, claro... Pero dentro de la prensa del Partido Obrero. No, yo a veces me olvido, pero lamentablemente cada vez que se muere alguien, termino recordando compañeros de trabajo. Yo trabajé con Soriano, con Tomás Eloy Martínez, ahora se murió Ernesto Yo. Es decir, yo empecé trabajando, claro que en aquella época ninguno de nosotros era Tomás Eloy Martínez, ni Ernesto Yo, ni Osvaldo Soriano. En Primera Plana Primera Plana, Panorama, en todo ese conjunto de revistas en las que yo elegí, para evitar contrariar mi pensamiento, siempre el rubro economía. Porque yo decía, si escribo de política, tendré que escribir lo que quiere la empresa editora, y no lo iba a hacer. En cambio, en economía descubrí que los editores no entienden nada. Entonces, podía escribir con una libertad absoluta y quedaban admirados, y bueno, sin embargo, era lo que yo pensaba. ¿Y hasta qué año el periodismo? No, todo el tiempo, porque luego empecé a tener, por afinidad con los temas internacionales, empecé a tener una relación con los sectores de la prensa internacional y he escrito y trato de escribir especialmente para los brasileños. Ahora, ¿de qué vive alguien en el partido, con militancia en el Partido Obrero? Bueno, depende. La mayor parte de los militantes, salvo aquellos que atienden, por ejemplo, aquellos que están 8 o 10 horas atendiendo nuestras sedes, el partido les paga un salario. ¿Tienen unos fondos del sistema electoral, digamos? No, para ser militante del Partido Obrero, de acuerdo al estatuto, tenés que cotizar. El partido lo sostienen los militantes. ¿Lo sostiene el partido? Los militantes del Partido Obrero sostienen al Partido Obrero. Una condición para pertenecer al Partido Obrero es contribuir a su sostenimiento económico. Uh-huh. Y en cada congreso, que por eso lo hacemos todos los años, hay una rendición de cuentas, sistemáticamente. La organización del Partido Obrero es muy interesante. Primero, por esto del congreso todos los años. Lo digo porque tiene que ver con esto de las primarias. ¿Pero son trabajadores obreros en su mayoría, los afiliados al Partido Obrero? Y en su mayoría, puede ver las listas en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, en su inmensa mayoría. ¿Y en tu caso, cuál es tu sostenimiento de mediodía? Yo sigo trabajando en periodismo. ¿Ah, sí? Yo sigo haciendo colaboraciones periodísticas y bueno, después hago otras cosas, pero tampoco tengo tantas necesidades a esta altura. Digo porque cuando empiezan militancias como estas, no solo he dejado de escribir para algunos diarios de afuera, sino que no leo el diario. Ajá. Es una cosa terrible, no me alcanza el tiempo para estar al corriente de la información diaria. No, claro, no, pero además me imagino que es un trabajo de militancia, lleva un montón de tiempo, digamos, es razonable que determinado tipo de trabajo sea rentado si ustedes tienen los fondos aportados por el propio militante. Bueno, no, porque ocurre lo siguiente, el sistema de fondo de nuestro no es centralizado. Es decir, que nosotros, por ejemplo, los militantes de San Martín, nosotros procuramos que lo que contribuyen para el partido sea administrado y gastado por los compañeros. No, porque no es en todos lados de esa manera. Ajá. No, además tiene muy buena prensa el Partido Obrero. Cuando fue además todo lo de Mariano Ferreira y demás, cuando nosotros fuimos a buscar en internet por ahí información sobre las tercerizadas, información sobre lo que pasaba en los trenes, hay muy buen material de investigación. La prensa, digamos, tienen realmente notas. Bueno, ahí tiene que ver también yo que soy el director, bueno, en este momento estoy un poquito ausente, tiene que ver justamente la trayectoria periodística.
Nosotros le damos mucha más importancia. Mira, te voy a decir una cosa exagerada, pero si ustedes la corrigen porque la voy a exagerar, es la verdad. Nosotros le damos más importancia a Prensa Obrera que a un programa de televisión. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Prensa Obrera lo leen 8.000 personas y a lo mejor en la televisión te ven 100.000. Pero el punto de partida es Prensa Obrera. El punto de partida porque ayuda a la comprensión de los acontecimientos. Y en la medida en que ayuda a la comprensión de los acontecimientos, cada uno de nosotros sabe cómo debe abrir la boca en cada lugar. Nosotros no tenemos bajadas de línea así, tenés que decir tal cosa. El periódico es como una especie de, ¿cómo se llama en una construcción para marcar la plomada? Exactamente. ¿Me explico? Entonces es una idea estratégica, es decir, hay un concepto. Luego, cómo lo desarrolla cada uno es la creatividad de cada uno. Y el objetivo es llevar el primer hombre de Frente Izquierdo, el del Partido Obrero, al Congreso Nacional. ¿No ha habido nunca en el Congreso Nacional? Bueno, en el 2011 ocurrió una cosa que es muy, muy llamativa. Nosotros necesitábamos 110.000 votos para que nuestro candidato a diputado ingresara al Congreso Nacional y sacamos 108.500. 1.500 votos cortos se quedaron. 1.500 votos, es terrible. Segundo lugar, Pitrola, ahora no me acuerdo exactamente, pero debe haber sacado unos 280.000 votos, y simplemente no ingresó. En provincia. En provincia, porque en provincia te exigen, además de las PASO, otro piso. No es que te lo exigen en provincia, es en todo el país. Pero solo tiene aplicación práctica o efectiva en la provincia por la cantidad de gente que vota. 1,5 puntos creo que es del padrón, ¿no? No, 3% del padrón, Ajá. 5% del electorado. Resultado, Pitrola sacó mucho más votos que 10 diputados que están hoy en el Congreso Nacional. Por el sistema repartidor. El tema es que el sistema DON reparte proporcionalmente una vez que cumplís el requisito. Una vez que pasó la lista. Entonces, fíjense que no estamos en el Congreso Nacional y están en el Congreso Nacional por lo menos 10 diputados, hombres o mujeres, que han sacado mucho menos votos que nosotros. Y en el Congreso Nacional votaría, uno imagina si el Partido Obrero llega al Congreso, ¿votarían en contra de todo? ¿Votarían, si uno piensa por ahí, me imagino que no, matrimonio igualitario? Votaríamos que sí. Que sí, por eso digo que no sería el caso del matrimonio igualitario. Pero pregunto, por ejemplo, algunos temas que han dividido a los sectores de centroizquierda en el Congreso a la hora de votar la reestatización de YPF o a la hora de votar no la reestatización, digo mal, en la nacionalización de YPF y el tema de aerolíneas argentinas, por ejemplo. En casos como esos, ¿cómo hubiese, o la ley de medios? Sí, en esos tres casos concretos hubiera votado en contra. También la ley de medios. Sí, absolutamente, porque hay dos cosas que quiero señalar. Hay una cosa muy primitiva que supone que votar en contra significa mantener el statu quo. No es cierto. Si uno cree que la solución de un problema debe ser otra y que la que sea es negativa, vota en contra. Y lo hace desde una perspectiva contraria a la situación existente. Si no fuera así, ¿cómo preparamos el terreno para nuestras propias soluciones? ¿Se entiende o no? Siempre estamos arrincolados entre una situación y otra. Lo pregunto de esta manera, si la propuesta que ustedes votan en contra es un poco mejor al status quo, no es lo que ustedes pretenden, es un muy poco mejor. No, eso es complejo. Yo entiendo que es lo mejor en un montón de temas. En el tema político, la palabra mejor no tiene ningún significado. Quiero decir lo siguiente. Si yo limito un monopolio mediático para repartirlo entre otros capitalistas, amigos o no, a mí me frega lo de mejor. El problema fundamental, que es el monopolio capitalista de la prensa, sigue en pie. Ahora, si en el proyecto se le da a los periodistas garantías de libertad para trabajar en la prensa, incluso bajo un monopolio capitalista, por ejemplo, que la Comisión Interna pueda publicar cada tanto su propio editorial, por ejemplo, que ningún periodista puede ser sancionado y escriba bajo su estricta responsabilidad, que los periodistas le pongan el título a su artículo, y no que se lo ponga la empresa distorsionando el contenido del artículo, podría considerar, haciendo una crítica, el voto positivo a esa ley. ¿Quién titula en la prensa del Partido Obrero? Bueno, es una discusión. ¿Pero titula el editor o titula el que escribe? No. No, les cuento rápido. Todo viene titulado por los compañeros que escriben. Ajá. Ya viene titulado. Si modificamos el título, que generalmente me preocupo yo por hacerlo,
pero por una razón, en general son títulos largos, que si vos los vieras, dirías, no, Jorge, ¿cómo permitís un título? El título ya es otro artículo. Son además muy explícitos. Suele pasar. Sí. Es más estilístico que de cambiar el sentido. Entonces le introduzco una corrección. Cuando le introduzco la corrección del título, se lo devuelvo al redactor. Si no tengo la aprobación del redactor para cualquier cosa, no solo el título, ese artículo no sale como digo yo. Ajá. Y si no hay acuerdo, sale como lo escribió él. Igual no es solo una discusión de índole editorial, también tiene que ver con el estatus dentro del diario que tiene cada uno. Digo, se considera también una precarización, ¿sí?, que el trabajador, el redactor, ponga el título, porque esa es una tarea que le corresponde a un superior, en ese caso que sería un editor, que gana mucho más dinero. No, bueno, yo te cuento, yo tengo experiencias perfectamente claras de distorsión del contenido de un artículo por el título. Ajá. Eso es cierto. Bueno, Macanudo, entonces lo que digo es esto. Lo que distingue a un periodista de cualquier otro trabajador es que su fuerza de trabajo es su intelecto. No quiero decir que el trabajador manual no pone su intelecto, porque cómo se hacen las cosas, sí, el intelecto es común a todos, pero quiero decir, hay un contenido de tipo especial. Eso no es negociable desde el punto de vista del Partido Obrero. No es una mercancía como cualquier otra en este punto. Y este es el punto central de lo que nosotros entendemos que debe ser la libertad de expresión. Es decir, abolición del monopolio capitalista de los medios y libertad plena para que sean gestionados por intelectuales, obreros, periodistas, cultura, arte, etcétera. Esa es nuestra concepción. Bien. Entonces, todo lo que sea defensa del monopolio capitalista de los medios, con el cuento que sea, nosotros vamos a estar en contra. Los de YPF votamos en contra porque dijimos que era una reprivatización. Ajá. Y si quieren lo discutimos. Bien. ¿No es cierto? Quiero decir, YPF es una sociedad anónima. Cotiza en la bolsa de Nueva York. Eso del Estado y todo. El Estado es un accionista como cualquier otro. Podrá tener mayoría o no. Pero siempre, en una sociedad anónima que cotiza en la bolsa, el que se decide es el accionista. Porque si vos con tu gestión lo arruinás, el precio de la empresa cae, se malvende, hay ofertas hostiles y no tenés ninguna clase de crédito. Muy bien, Jorge Altamira, voy a tener que poner un punto acá porque entre otras cosas estamos con las publicidades de las PASO que tenemos que cumplir obligatoriamente, así que agradecemos mucho la visita del candidato del Frente para la Izquierda, que en Capital necesita apenas 1.500 votos más que la última vez. No, pasa lo siguiente, no es una repetición. No, claro. Nosotros necesitamos los 130.000, necesitan los 120.000. La otra vez quedaron 1.500 votos cortos. Lo necesitamos absolutamente enteros. Y una cosita para terminar. No entramos al Congreso simplemente para que se escuche la voz de la izquierda. Creemos que hay un derrumbe político general. Y el ingreso al Congreso de la Nación es una forma de plantear a la izquierda, plantarla como alternativa política nacional. Estamos en 19 distritos. 80% del electorado. Ahí está. Me tengo que ir al aviso electoral que viene ya con horario planteado. Muchas gracias por la visita, Jorge Altamira. Gracias a ustedes.